Ya, entonces hoy día vamos a continuar viendo evolución, vamos a hablar de las evidencias evolutivas en función de todo lo que dijimos o de lo que ya fuimos hablando la semana pasada con respecto a la teoría de selección o las teorías evolutivas, donde la de la selección natural como que tomaba más la batuta dentro de las teorías, ¿ya? No es la única, lógicamente, y ahí vamos a ir recordando al tiro que ¿para qué me voy a extender tanto? Si aquí, dentro de los mismos objetivos, tenemos el resumen de la clase anterior, ¿ya? Esas fueron las tres teorías evolutivas que vimos la semana pasada, la de Lamarck, la de Darwin y Wallace, y la síntesis moderna, que viene a ser como un compendio, por así decirlo, de la teoría de Darwin, un poquito del postulado inicial de Lamarck, y la mezcla también con la genética mendeliana para que nos calce todo esto en una hermosa teoría, única gran teoría, por así decirlo, que es la síntesis moderna, ¿ya? No es tan compleja la pregunta de Emre de esta materia. Lo que sí tengo que manejar son ejemplos prácticos, ¿ya? Un ejemplo como el de las jirafas que vimos la semana pasada es muy buen ejemplo, pero me pueden colocar ejemplos como los antibióticos, ¿ya? Los antibióticos, por ejemplo, actúan como agentes de selección natural frente a ciertas bacterias, y esas bacterias en cierta forma van reduciendo, disminuyendo su número porque el antibiótico las va eliminando. El tema es que van quedando bacterias que son más resistentes o que son directamente resistentes a los antibióticos, y se está haciendo selección, se le obliga a evolucionar, por así decirlo, a las bacterias resistentes, porque las bacterias resistentes no son la bacteria inicial o la gran masa de bacterias que eliminaron los antibióticos. Un muy buen ejemplo entonces es ese. Ojo con eso, creo que se los coloqué como ejercicio dentro de los ejercicios semanales que les dejo siempre. ¿Ya? Así que ahí tienen un muy buen ejemplo que lo he visto en el DEMRE, pero no era igual la pregunta. Normalmente los ejercicios de la semana, los ejercicios que le dejo para la semana no son iguales a las preguntas DEMRE, pero hay algunos que son muy parecidos, ¿ya? Normalmente en el contenido, en el contexto, no en el cómo se pregunta, porque no tendría chiste que copie y pegue. Vamos entonces con lo de hoy. No olvidemos entonces los factores que afectan el proceso evolutivo. Ahí tenemos las 4 grandes patas de la evolución, de esta mesa evolutiva, por así decirlo, donde tenemos la selección natural, que es más o menos lo que dijo Darwin o lo que postuló Darwin, con un par de aderezos más que se fueron complementando. La sobrevivencia seleccionada, por así decirlo, del más apto, donde los individuos más aptos tienen la opción de reproducirse, y perpetuarse en el tiempo, y por ende sus genes aptos pasan a la descendencia. ¿Ya? Las mutaciones, que son factores completamente aleatorios, no tenemos control sobre las mutaciones, pueden ser beneficiosas como pueden ser perjudiciales, pero de una u otra forma aportan variabilidad, y lo que busca la evolución siempre es que dentro de una especie los organismos no sean iguales, ¿ya? Siempre haya una variabilidad, siempre haya un individuo que resalte o que tenga ciertos caracteres que no son símiles a los que tienen sus otros congéneres, y de esa manera aportar al pool genético, al conjunto total de genes de la población. Por lo tanto, las mutaciones ayudan y favorecen bastante eso, ¿ya? El tema es que son aleatorias, como les decía, y no sabemos cómo pueden ni cuándo ocurren, ¿ya? La deriva génica, hoy día vamos a tratar de ver ejemplos de deriva génica, si no alcanzamos la otra semana, si al final vamos a alcanzar a ver todo, por suerte. La deriva génica apunta esencialmente a cómo los genes pueden tomar una dirección debido a un factor aleatorio, un factor fortuito, ¿ya? Por ejemplo, el efecto fundador es un muy buen ejemplo de deriva génica, donde podemos ver a que la colonización española sobre América, Latinoamérica particularmente, no fueron todos los españoles, no vinieron todos los españoles a colonizar, sino que un grupo muy reducido, y esos genes, reducidos por cierto de la población inicial, se mezclaron con los nativos de acá, y eso generó técnicamente la población latinoamericana, ¿ya? Otro ejemplo de deriva génica también tenemos cuando por factores aleatorios, por factores fortuitos, se ven amenazados, se ven disminuido el pozo total de genes, se ve reducido el acervo genético, y al verse reducido se va perdiendo la variabilidad.
¿ya? Ahí vamos a ver un ejemplo bien particular cuando veamos el tema de deriva génica. Y el flujo génico, que es lo último que en cierta forma afecta a la evolución, está directamente relacionado con la capacidad migratoria de la población, donde una especie que tiene un alto flujo génico normalmente tiene una capacidad migratoria alta, como por ejemplo lo son las aves, ¿ya? El flujo génico hace referencia a cómo se mueven los genes en distintos lugares geográficos y se mezclan entre poblaciones que pertenecen a la misma especie y en cierta forma se van enriqueciendo las poblaciones cuando aceptan estos agentes inmigrantes, ¿ya? Las aves, como les digo, el mejor ejemplo, mamíferos con alta capacidad móvil, como por ejemplo nuestra especie, pero recordemos que en nuestra especie hay un factor cognitivo muy alto, por lo tanto los factores evolutivos operan de una forma muy diferente en nuestra especie y nunca es bueno hablar de evolución en nuestra especie, salvo en las primeras etapas del Homo sapiens, ¿ya? Donde lógicamente no teníamos estos grados de organización que tenemos hoy en día, ¿ya? Eso con los factores evolutivos, ya tenemos 4 grandes factores. Recuerden que el DEMRE no le da mucha vuelta a esta materia, lo que considera esencialmente son definiciones y ejemplos, ya, por lo tanto eso es lo que yo tengo que tratar de manejar. Un encabezado de ejercicio más o menos grande, donde va a ir una leve descripción, una pequeña definición, un pequeño ejemplo, ahí ya tengo 4 o 5 líneas de ejercicio posiblemente. ¿Ya? Por lo tanto, no es tan complejo. Si al final la materia de evolución no es tan complejo como se ve o como muchas veces se verbaliza o se conversa. No, evolución es muy difícil. No, es una cosa de que yo tengo que manejar cierta idea y con eso estoy armado prácticamente, ¿ya? Vamos a ver evidencias evolutivas porque la evolución tiene teoría sobre esto, está construida sobre pilares, ¿ya? Y estas evidencias pueden ser directas o evidencias indirectas. Ahí lógicamente vamos a colocar la diapositiva, no tiene ni un chiste que estemos viendo una lámina en blanco. Y las evidencias evolutivas apuntan a o muestran en cierta forma cómo fueron las especies o cómo podrían haber sido las especies en algún momento de la historia del planeta cuando no estábamos nosotros particularmente y podemos tratar de imaginar cómo era la vida, ¿ya? O cómo eran las especies que se extinguieron en algún momento, o de dónde provenimos y para dónde podríamos ir, ¿ya? Dentro de nuestros desarrollos tanto morfológicos, anatómicos, fisiológicos, genéticos, etc. ¿Ya? Tenemos 2 tipos de evidencias evolutivas, las evidencias directas, que son todas aquellas que se pueden obtener en base a la observación directa, por eso se llaman directas. Basta con que yo vaya a la, no sé, a un laboratorio en la universidad, en el colegio, recolecte un par de muestras de hojas, por ejemplo, y pueda ver que hay hojas que tienen ciertas similitudes en conjunto con otras, y pueda hacer una estructura taxonómica, por ejemplo, en función a esas características. Eso sería una evidencia directa. ¿Por qué? Porque lo evidencio directamente, lo puedo ver, lo puedo analizar, lo puedo cuantificar con material, no necesariamente vivo, pero con material extraído de nuestra época, por así decirlo. A diferencia de las evidencias directas, donde el mejor ejemplo de evidencia indirecta es el registro fósil, ¿ya? El registro fósil se basa esencialmente en estructuras que existieron, tanto plantas, tanto animales, tanto bichitos, podrían ser incluso rocas, hongos, etcétera, ¿ya? Que existieron en algún momento, que tienen similitudes con las especies actuales, pero que no son iguales, ¿ya? Donde lógicamente el factor ambiental fue generando diferencias morfológicas entre las especies que existieron en algún momento y las que existen hoy en día, ¿ya? El mejor ejemplo, como les digo, el mejor ejemplo de esto es el registro fósil, aunque tenemos otros y los vamos a ir viendo, ¿ya? Todo esto es visible, tanto las indirectas como las directas. Las directas, lógicamente, las pueden ir al patio y ponerse a recolectar bichitos y se van a dar cuenta que si consiguen 5 arañas distintas, van a tener ciertas similitudes, pese a que pertenecen a distintas especies, van a tener ciertas similitudes. ¿Y por qué las tienen? ¿Ya? Ahí donde vienen esos cuestionamientos y el por qué, en cierta forma, uno estudia un poco de evolución, ¿ya? Vamos viendo una por una. Vamos a ver primero evidencia evolutiva, la más común, como les decía, el registro fósil. Muy simple, los fósiles son restos de seres que existieron en algún momento en la Tierra,
vivieron, coexistieron, posiblemente no coexistieron con nosotros, como en el caso de los dinosaurios, aunque también hay otro, siempre se comete el error de que el único fósil que uno se va a encontrar es el fósil de un dinosaurio, o que todos los fósiles son de reptiles, falso. ¿Ya? Tenemos fósiles de invertebrados como los trilobites, por ejemplo, tenemos animalitos, bichitos que quedaron encapsulados, encerrados en ámbar, que era savia y que se petrificó esa savia y dejó al animal encerrado adentro prácticamente intacto. Tenemos fósiles que incluso son de gonfoterios, por ejemplo, que son mamíferos. ¿Ya? Y que lógicamente tienen ciertas similitudes con los mamíferos actuales, pero no son 100% iguales, también hay claras diferencias. ¿Ya? Seres que vivieron en el pasado, esos son técnicamente, o es la definición del registro fósil, y quedaron preservados en materias como roca, ámbar, hielo también. También se puede hablar de fósiles, siempre se habla, siempre consideran el fósil de algo que estuvo vivo en algún momento. ¿Ya? Y que fue preservado por algo inerte, que se fue petrificado por algo que en este caso podría ser una roca, ámbar o hielo. En los hielos glaciares hay burbujas de aire de la época que se formaron en la época que ese glaciar estaba construyéndose. ¿Ya? Por lo tanto, podríamos decir que ese aire está fosilizado. No, ese aire no está fosilizado, pero ese aire contiene isótopos activos de moléculas que no se encuentran posiblemente hoy en día. Por lo tanto, ahí viene otra evidencia indirecta, que son las pruebas bioquímicas. ¿Ya? Hay moléculas o átomos que tienen pequeñas diferencias, como el carbono 12, por ejemplo, el carbono 13, el carbono 14, que son claramente moléculas, átomos que contienen carbono. Todos sabemos las propiedades del carbono, la química orgánica y todo el estudio que tiene la química orgánica, pero tienen lógicamente una pequeña diferenciación química estructural, que es lo que hace o que me permite a mí estudiar, por ejemplo, o hacer un análisis de carbono 14, por ejemplo, a un grupo de fósiles, porque el carbono que los construye no es el mismo carbono que existe hoy en día. ¿Ya? Han pasado, como que ha perdido en cierta forma viabilidad, ya se puede trazar el carbono antiguo, ya, pero ese, como les digo, son moléculas que yo no puedo definirlas como moléculas fósiles, ya. Las pruebas bioquímicas esencialmente se realizan, normalmente se establecen cuando quiero hacer comparaciones de las moléculas que existieron y que existen actualmente. Y aquí se llega, o normalmente se concluye algo bastante general, bastante grande, en el sentido en que bioquímicamente no hay un gran cambio molecular en los seres que viven en el planeta. ¿Por qué? Porque el ambiente técnicamente es el mismo, es la biosfera. ¿Ya? Y la biosfera es y será normalmente más o menos la misma. Ya en cierta forma todos los seres vivos en el planeta nos hemos construido en función de proteínas, de lípidos y carbohidratos, ya donde en algunos casos se almacena el material genético en ácidos nucleicos, y normalmente esas son las grandes 4 biomoléculas, y desde tiempos inmemoriales hasta la actualidad son esas las moléculas que conforman las membranas plasmáticas, que le entregan energía celular, etcétera, etcétera, etcétera. Ya con otro grado de funcionalidad que pueden adoptar las proteínas por su versatilidad, pero esa ya es otra historia. A grandes rasgos, biomolecularmente, todos estamos prácticamente formados por lo mismo. Ya todos tenemos prácticamente los mismos fosfolípidos, o podemos formar los mismos fosfolípidos, las mismas proteínas de membrana, y eso estudia la bioquímica comparado a las pruebas bioquímicas, en donde las cadenas o las moléculas más o menos distintos organismos muy diferentes técnicamente están compuestos por las mismas biomoléculas. Al final, por ejemplo, yo les decía en clase de biología común, les decía que para que una célula pueda funcionar o sea funcional, tenía que tener membrana plasmática, citoplasma, ADN, ribosoma, y pare contar. ¿Ya? Y da lo mismo si la célula es una bacteria, y la comparo con una célula eucarionte, o una eucarionte animal, una eucarionte vegetal. Las moléculas, o esos 4 grandes requerimientos, son técnicamente los mismos. Por lo tanto, indica que tenemos cierto grado evolutivo similar, que en cierta forma somos símiles una especie con otra, por muy distanciadas que estemos en el árbol filogenético.
¿ya? Por lo tanto, a considerar esa comparativa. ¿Tenemos similitudes con bacterias? Sí, tenemos similitudes, como también tenemos diferencias. Y también tenemos que entender cuáles son esas diferencias, como por ejemplo la barrera, la cápsula de peptidoglicano, el ADN disuelto en el citoplasma. Esas cosas pequeñas tenemos que manejarlas particularmente porque el DEMRE las considera, ¿ya? Bioquímica, entonces, se realizan comparaciones de la secuencia de ADN y aminoácidos en las proteínas de diversos organismos y terminamos llegando a la conclusión de que son prácticamente las mismas. Evidencias evolutivas directas, pasemos a las directas, y ahí tenemos un clásico de clásicos, la anatomía comparada. La anatomía comparada compara, el nombre lo está indicando, compara estructuras ya de seres vivos que pueden estar muy alejados en el árbol filogenético, como pueden estar muy cercanos, como por ejemplo los mamíferos. ¿Ya? Los mamíferos compartimos esta clase, ya clase mamífera, donde somos todos vertebrados, donde todos somos compuestos por células animales, tenemos ciertas características muy similares en los mamíferos, un cerebelo, un cerebro, una estructura del sistema nervioso, un sistema digestivo, circulatorio, respiratorio, excretor muy similar. Por lo tanto, tenemos órganos que son similares, pero en algunos casos cumplen funciones distintas. ¿Ya? Por lo tanto, en el caso de que yo vaya a comparar estructuras anatómicas, tengo que analizar desde el punto de vista análogo, la analogía que tiene un órgano con otro, de un animal comparativo con otro, o las estructuras, o si esas estructuras son homólogas. ¿Ya? Y el DEMRE hace mucho esta comparación entre estructura análoga y estructura homóloga. Veamos un ejemplo. ¿Qué dice de estructuras análogas? Son las estructuras que tienen la misma función, pero que tienen diferente origen evolutivo o que evolutivamente están muy distanciadas. Por ejemplo, ahí tenemos un topo, que es un mamífero, ¿ya? Un ratón, prácticamente el topo, no es un ratón, pero muy parecido, y tiene el apéndice inicial, la mano, que nosotros podríamos compararla con nosotros en nuestra mano, la mano de ellos les sirve para cavar. ¿Ya? Cuando lo comparo, este órgano de la mano, este apéndice de la mano, lo comparo con el grillo topo, con la pata delantera, que también le sirve para cavar porque el ambiente, tanto del topo como la del grillo topo, ¿ya? Son muy similares, viven bajo tierra. Entonces sus estructuras tienen que estar adaptadas para ese ambiente bajo tierra. ¿Ya? Por lo tanto, en ese caso, el insecto, que está muy distanciado con respecto al mamífero en el árbol evolutivo, sus estructuras son muy similares, son análogas entre sí, porque cumplen la misma función, pero tienen un diferente origen evolutivo. Posiblemente se desarrollan de una distinta hoja embrionaria, son invertebrados, vertebrados, etcétera, etcétera, etcétera. Son muy diferentes en sí como animalitos, pero como el ambiente es un presionador de selección muy fuerte, los obliga en cierta forma a adaptarse a él. ¿Ya? Por lo tanto, en ese caso el topo tiene una patita para cavar y el grillo que se ve ahí también tiene una patita para cavar, como les digo, pese a que son animales muy, muy diferentes. Órganos análogos serían esos, ¿ya? Las patitas de estos dos animales distanciados en la evolución. Estructuras homólogas son todas aquellas estructuras que tienen distinta función, pero tienen un origen evolutivo muy cercano, muy similar. Por ejemplo, y les coloqué un ejemplo buenísimo, en los mamíferos, tenemos mamíferos que viven en distintos ambientes, los mamíferos colonizamos prácticamente todos los ambientes, desde el ártico, el túndrico, el desértico, el polar, etcétera, etcétera. Tenemos los delfines, por ejemplo, que tienen sus manos delanteras, fueron modificadas, prensadas, y se asemejan muchísimo a las aletas de los peces, ¿ya? Podríamos decir que son análogas a las aletas de un tiburón, por ejemplo, pero el delfín, lógicamente, es un mamífero, y si yo disecciono la aleta del delfín, me voy a encontrar con que tiene un húmero, tiene el radio, tiene el cúbito, que son los huesos que están muy comprimidos del brazo, y tiene falange, metafalange, carpiano, los mismos huesos que tiene otro mamífero común y corriente, pero modificados para nadar. ¿Ya? En el caso de un murciélago, un quiróptero, por ejemplo, los murciélagos ocupan la misma extremidad inicial, ya la misma pata delantera, pero la ocupan para volar y tienen la misma morfología, húmero, radio, cúbito, falange, metafalange, carpiano, metacarpiano, etcétera.
pero ellos la ocupan les dan una diversa utilidad, una utilidad distinta. Por lo tanto, ¿son homólogas? Sí, porque son órganos de mamíferos, están muy cercanos en la rama evolutiva, pero tienen diferencias porque el ambiente o sus propios ambientes fueron generando estas diferencias evolutivas hasta que se extremaron bastante, como les digo, en la evolución. Ya, por lo tanto, el murciélago, lógicamente, su patita él la ocupa para volar y el delfín, la misma patita, la ocupa para nadar. ¿Ya? Y se puede comparar y darnos cuenta que son muy similares morfológicamente, pero su uso es distinto y por eso son homólogos. ¿Ya? Órganos homólogos, entonces, distinta función, pero mismo origen evolutivo, y lo análogo, las estructuras análogas al revés. ¿Ya? Misma función, pero distinto, perdón, sí, misma función, eh, pero distinto de origen evolutivo. En el caso de los homólogos, distinta función, pero el origen pasa a ser el similar. ¿Ya? La embriología, y ahí podemos ver la embriología comparada a otra evidencia evolutiva directa. Ustedes pueden comparar embriones de especies que existen ya hoy en día, pueden capturar embriones de animalitos que, por ejemplo, no sobrevivieron. Si los vamos clasificando, comparando, nos vamos a dar cuenta que las etapas iniciales de desarrollo embrionario de estas especies, particularmente en los mamíferos, somos todos muy parecidos. De hecho, ahí lo podemos ver. ¿Ya? En las primeras etapas de desarrollo, las que están acá arriba, las que estoy señalizando con el mouse, todos parecemos esta larva, este gusanito, y ahí podemos ver como un pez, una salamandra que es como un sapo, es un anfibio, ¿ya? Un pollo que es un ave, son muy parecidos entre sí, incluso hasta tenemos hendiduras branquiales, pese a que el pollo o los mamíferos, como se ve aquí el cerdo o el ser humano, no somos branquiados, somos pulmonados, tenemos pulmones para respirar, pero las hendiduras en un principio sí las tenemos. ¿Ya? Eso quiere decir, incluso nosotros, por ejemplo, tenemos hasta cola, pues ahí se puede ver que tenemos cola. Lógicamente esa cola con el tiempo se va suprimiendo. ¿Ya? Y también pueden ver que, por ejemplo, el cerdo, que es un mamífero, el humano, que también es un mamífero, somos muy similares en la rama, en la embriología. Embriológicamente tenemos similitudes muy cercanas. ¿Ya? Y lógicamente eso indica que tenemos un grado evolutivo cercano también. ¿Ya? Estudia entonces la embriología comparada del crecimiento, formación y morfogénesis de los organismos desde la fecundación. ¿Cómo va la pregunta? ¿Cómo se hace la pregunta del DEMRE de esta materia? Porque tiene mucho contenido, cómo la aterrizamos para una pregunta que en cierta forma no les puede quitar más allá de 5 minutos. Les colocan una imagen, posiblemente les coloquen esta imagen en el caso de la embriología o una imagen parecida en el caso de la anatomía comparada. ¿Ya? Y a ustedes les están preguntando, no sé, la aleta superior del delfín con la aleta superior del tiburón. Ya pese a que los dos son vertebrados, uno es un mamífero, el otro es un pez. Entonces ahí esas aletas que cumplen la misma función, pero que tienen distinto origen evolutivo, estaríamos hablando de una estructura análoga. ¿Ya? Más o menos como de esa forma se pregunta, les preguntan qué función cumplen o cómo podría explicar la funcionalidad desde el punto de vista evolutivo, y ahí les van a definir en las alternativas si la estructura son análogas, porque, y ahí viene la definición y ahí van a tratar de cruzársela para que ustedes se confundan, ¿ya? Lo mismo con la embriología, les van a colocar ahí la imagen de los embriones y les van a preguntar qué conclusión, qué análisis se puede extraer de la información entregada. Y ustedes van a tratar de buscar en esa alternativa alguna que haga mención a que mientras más cercanos, o en resumidas cuentas, más cercanos dentro de la estructura filogenética, ¿ya? Más similares son las especies, pese a que cuando ya son crecidas, por así decirlo, ya son juveniles o son adultos, tienen diferencias muy marcadas. Ya embriológicamente somos todos muy parecidos en un principio. De hecho, los animales, todos nacemos los animales con reproducción sexual, todos nacemos de dos células que hacen meiosis o que sufren meiosis. En ese caso tenemos un espermatozoide con un ovocito, da lo mismo el animal con reproducción sexual, se van a fecundar y van a formar un cigoto. Y eso es así en mamíferos, en aves, en invertebrados, en la mosquita que anda dando vueltas por ahí, en la araña que anda escondida, porque todos tienen reproducción sexual. ¿Ya? Entonces todos comparten características evolutivas en común. ¿Ya?
Siguiente, vamos con la siguiente. Ahí tenemos la taxonomía de lo que estaba hablando recién del árbol evolutivo. Ya la taxonomía se encarga de clasificar las especies por estas similitudes que van teniendo, ya sean similitudes anatómicas, morfológicas, fisiológicas en algunos casos, y podemos ver cómo todos los seres vivos en cierta forma estamos conectados a una única rama central, y esa rama central indica que tenemos un ancestro evolutivo en común. ¿Ya? Porque como les digo, todos vivimos de lo mismo, tenemos las mismas biomoléculas, tenemos estructuras que son parecidas, otras que no, que cumplen la misma función, etcétera, embriones parecidos, etcétera, etcétera, etcétera. Lógicamente aquí estamos hablando a nivel de animales, ¿ya? Solamente sería el árbol filogenético o el árbol taxonómico de los animales, ¿ya? Porque con las plantas tenemos diferencias, lógicamente. Fisiológicamente podríamos decir que tenemos diferencias, si ellas hacen fotosíntesis y nosotros no, ¿ya? Taxonomía, entonces, disciplina científica que se preocupa de la clasificación de los organismos en función, me faltó ahí, en función de estructuras símiles, de comportamientos símiles también, ¿ya? Biogeografía es el estudio de la distribución geográfica de las especies, y esto nos lleva directamente o está directamente conectado con una teoría que habla de la deriva continental, que los continentes fueron moviéndose producto de una sucesión de movimientos tectónicos, telúricos, que fueron desplazando los continentes y resquebrajando el único supracontinente que existió en algún momento, que fue la Pangea, y que se fue fracturando y formó los continentes actuales, o con la distribución geográfica que conocemos hoy en día. ¿Y cómo lo podemos comprobar? Y de hecho ahí se ve restos de fósiles que se han encontrado en Sudamérica, también se han encontrado en la parte sur de África. Entonces, ¿por qué me encuentro fósiles entre África, que es un continente que está muy distanciado actualmente de Sudamérica? Porque técnicamente en algún momento fueron un único continente que se fue separando, ¿ya? Por lo tanto, esto refuerza esa idea y refuerza la teoría de la deriva continental, que los continentes inicialmente eran uno solo y después fueron quebrando, y los vestigios, los fósiles que se han ido encontrando, así nos lo indican, ¿ya? Biogeografía, entonces, es el estudio de la distribución geográfica de las especies, y la biogeografía también, hay otro datito adicional, está directamente relacionado con el clima, ¿ya? Y ahí ya nos metemos en otra definición con los famosos biomas, ¿ya? Los biomas son las cápsulas climáticas, por así decirlo, que separan o que están separadas dentro de la biosfera. Y ahí tenemos clima antártico, clima ártico, clima desértico, estepario, túndrico, templado lluvioso, etcétera, 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 ¿ya? Y las especies, los animales, las plantas, los hongos, etcétera, se van adaptando a esos climas, y mientras más tiempo son expuestos a ese clima, más difícil es que se adapten a otro, ¿ya? Salvo contadísimas excepciones, como lo somos nosotros, por ejemplo, la especie humana, que fue capaz de poblar la Tierra completa y sobrepoblar la Tierra, producto del altísimo grado de adaptación que tenemos. Y eso solamente nuestra capacidad cognitiva nos ha llevado a eso, y otra especie no ha sido capaz de igualarlo, ¿ya? Hay otras especies que lógicamente es porque técnicamente son aptas para cualquier ambiente, pero no por su capacidad cognitiva, como las moscas, los insectos, las plantas, etcétera, ¿ya? Pero está también relacionado con el factor ambiental. No olvidar ahí que el ambiente es el principal seleccionador de especies, y si las especies no se adaptan a su ambiente, o migran o se mueren, no tienen otra opción, o se extinguen en algunos casos, ¿ya? Taxonomía, entonces, y la biogeografía se clasifican como evidencias directas. Vámonos con la famosa deriva génica, y vamos a dejar acá, sí. Bueno, ahí están definidas todas, pero ahí está la primera. Cambios azarosos en la frecuencia de los genes de una población. Eso quiere decir que una población que tiene una cantidad determinada de genes producto de un arduo proceso evolutivo puede verse, afectada a favor o en contra por estos factores que vamos a ir viendo. El primero es la deriva génica, que de hecho es uno de los pilares de la evolución.
cambios en la frecuencia alélica, los alelos son los genes, ¿ya?, de la población debido a fenómenos azarosos. Y ahí les coloqué un ejemplo muy bueno, en el sentido de que se explica rápidamente, ¿ya? Tienen un grupo de bichitos verdes, bichitos café, y una persona aleatoriamente, estaba que se caía, puso el pie y a esta población de bichitos mató a todos los bichitos verdes o mató a casi todos los bichitos verdes. Y ahora el gen verde, que antes se encontraba en 1/3 en la población, se redujo a un octavo o a una 10ª parte, ¿ya? Se redujo abruptamente. ¿Producto de qué? De un pisotón, por ejemplo, que fue completamente aleatorio porque la persona no los quería pisar. Vámonos a un ejemplo más tangible, no con una persona metida. Supongan que tienen un montón de ovejas pastando en el campo y tienen ovejas blancas y ovejas negras, ¿ya? Y un día en la noche les dio flojera meterla al corral o meterla al galpón y las dejaron que durmieran afuera porque se veía bonito el día. Ya la noche va a estar bonito también, dejémosla ahí, aquí no cuatrean, no roban, nada. Dejan a sus ovejas pastando, tienen 100 ovejas, 50 blancas, 50 negras. Se empieza a poner feo el ambiente, tormenta eléctrica, cae un rayo y nadie sabe con la dirección del rayo, ni dónde va a caer, ni cuándo va a caer, etcétera, y electrocutó a todas las ovejas negras. Eso quiere decir que en ese momento, y eso era completamente aleatorio, simplemente porque las negras dormían juntas, les cayó el rayo a ellas y murieron todas. Ahora tienen solo ovejas blancas. ¿Y el gen negro dónde quedó? Se murió con las ovejas negras. Por lo tanto, se redujo la cantidad de genes disponibles de la población por un factor netamente aleatorio. Eso es la deriva génica, ¿ya? En el ambiente, como les digo, es solamente producto del azar, ¿ya? Y no la podrían controlar, no pueden hacer una deriva génica inducida, porque siempre la definición de deriva génica, de hecho ahí dice, es por un fenómeno azaroso, un fenómeno climático, un temblor, por ejemplo. Y en vez de que estos bichitos verdes con café, en vez de que una persona les pegó un pisotón y no sabían, él no sabía, supongan que hubo un temblor, o un río se desbordó y cortó a la población en dos y la separó, la aisló, y los bichitos verdes quedaron en la izquierda y los bichitos derecha quedaron los bichitos café quedaron en la derecha, y los verdes se empezaron a mezclar con los verdes, los cafés con los cafés, y quedaron completamente aislados en el tiempo, ¿ya? O en el espacio en realidad geográfico, y formaron dos especies distintas, y eso fue producto de un fenómeno azaroso del cual la población no era consciente o no sabía que iba a ocurrir, ¿ya? Esa es la deriva génica. Vámonos con el efecto cuello de botella, que es parecido en cierta forma, ¿ya? El efecto cuello de botella, miren ahí, tienen una población original, tienen individuos azules e individuos amarillos en una botella, por eso le utilicé el mismo ejemplo que del nombre, efecto cuello botella, y lo que va a ocurrir, ahí sale la definición, es una reducción del tamaño poblacional que lleva consigo un cambio en la frecuencia de los genes que existían inicialmente. En español, tenemos una botella con bolitas o individuos, supongan que esos son bichitos azules y bichitos amarillos. Y en esta botella están repartidos 50 y 50. Por cada bichito azul hay un amarillo, 50 y 50. Dan vuelta la botella y sacan una muestra aleatoria. Por 2 segundos dan vuelta la botella, caen bichitos de estas pelotitas por 2 segundos, y en la muestra con la que se quedaron, ya producto, no sé, supongan que esta era una población que se separó por un temblor, el temblor los aisló de la población original, pero los individuos aislados tienen una frecuencia genética diferente al total de la población, ¿ya? Y lógicamente ahí pueden ver que en la muestra de la población sobreviviente quedaron más bichitos azules o más bolitas azules que bolitas amarillas. Si eso se reproduce en el tiempo y aumentan su número nuevamente, miren cómo queda la población siguiente, con una frecuencia aleatoria, una frecuencia alélica, una frecuencia genética completamente diferente a cómo era la población original. Eso afecta el total de genes de la población porque ya no es igual a la población original, ¿ya? Y de hecho en nuestra especie esto se evidencia claramente cada vez que ha habido una migración,
¿ya? Porque los individuos que migran muchas veces no es toda la población, sino que solamente son los sobrevivientes de algún efecto climático o alguna guerra o alguna crisis social, por ejemplo, en el caso más actual, y no son todos los que migran a un lugar y por ende no son todos los genes de esa población inicialmente. ¿Ya? Se reduce el tamaño de la población en un principio y después cuando se multiplican se dan cuenta que no tienen las mismas genes que existieron. Posiblemente hubo también una reducción de los genes, del total de genes de la población. Podríamos decir también que la población se empobreció genéticamente, producto de que se redujo, se aislaron ciertos individuos por sobre otros. Todo esto aleatorio. Ya, yo no quise dejar que los azules sobrevivieran por sobre los amarillos, no. Ya, esto fue completamente aleatorio. Cayeron por coincidencia más azules que amarillos y los azules se reprodujeron más que los amarillos y por eso es que ahora prevalecen. ¿Ya? Pero es una cosa completamente aleatoria. Y el último es el efecto fundador que yo ya le hablé algo, por ejemplo, al principio. Tengo una población original y ahí la pueden ver un conjunto donde tienen bichitos, vamos a suponer que estos son bichitos. Bichitos verdes, bichitos marrones, bichitos naranjas, bichitos azules, etc. Tienen una enorme población y una gran diversidad de bichitos. Y estos bichitos que están aquí son los disidentes, por así decirlo, este cuadrado que estoy señalizando con el mouse. Y estos bichitos se dan cuenta que hay mucha competencia porque hay muchos individuos en la población, hay mucha competencia, cuesta obtener recursos, podríamos migrar y tenemos la capacidad migratoria para hacerlo, migremos. Entonces, esta población, este grupo reducido, ya se van de la población original y lógicamente, espérenme un ratito, voy a cerrar el WhatsApp porque cometí el error de dejarlo abierto. Ahí sí, ahí deberían poder ver sin problema. Oh, perdón, ahí sí. Y este pequeño grupo de individuos ya se aísla, se separa, se va para obtener mejores recursos desde otro punto, desde otro lugar geográfico, pero miren, no se van todos, se van solamente un grupo reducido y por ende los genes no son todos los genes de la población original, es un grupo de genes reducidos también, reducidos y limitados a la cantidad de individuos que se fueron. Y ojalá esos 4 que están fundando una nueva población no sean primos, hermanos o algo así, haya endogamia dentro de ellos, porque lo más seguro es que al cabo del tiempo empiecen a aparecer malformaciones genéticas producto de dicha endogamia. ¿Ya? La endogamia es cuando hay cruces consanguíneos. Más fácil, por ejemplo, unos hermanos para prevalecer la especie se casan entre sí y tienen hijos. ¿Ya? Muy común en las familias reales antiguamente, porque creían que de esa forma mantenían la sangre pura y no se daban cuenta el enorme error o el enorme problema que les generaban a su futura descendencia, porque no pueden tener, ni los animales se cruzan entre sí, entre hermanos, para tener crías, nosotros no tenemos por qué hacerlo, ¿ya? En ese caso, los fundadores, si se dan cuenta, los individuos fundadores de una nueva población no tienen el total de genes o la riqueza genética que tenía la población original. ¿Ya? Por eso, pese a que América fue colonizada, por ejemplo Latinoamérica, en donde prevaleció la colonización española, por ejemplo, no toda la genética española está en nuestra carga, ¿ya? En nuestro total de genes, producto de que somos una mezcla tanto de las especies nativas que existieron o que sobrevivieron, podríamos mencionar también, y la mezcla del español que llegó. ¿Ya? Y esos individuos son los fundadores. Los gringos también se da. Pues. Los norteamericanos recibieron fundadores ingleses, alemanes, franceses, y esos todos se hicieron una convergencia, por así decirlo, y dan este total de genes muy particular que tiene el norteamericano del centro de Norteamérica, no en los límites con México o los sectores sur de Estados Unidos, que es más latino, más mexicano, hay en cierta forma otro tipo de barreras. ¿Ya? Efecto fundador, entonces, un grupo reducido de la población original migra y funda una nueva. El grupo fundador porta solo algunos alelos presentes de la población original, lógico porque no se puede llevar todos los genes, hacia esta nueva población. Otro buen ejemplo de esto, y le voy a dar este ejemplo que de hecho creo que lo usé en algún ensayo por ahí.
son los Amish. No sé si conocen las poblaciones Amish, que también se les llaman en algunos, se les puede traducir como los menonitas, ¿ya? Pero un grupo religioso que vive hace 2 siglos atrás y parece que fueron congelados en el tiempo porque todavía viven con ropa, cero tecnología, y prácticamente como los fundadores de Norteamérica todavía. Y los Amish es muy común, de hecho este estudio se hizo, cuando yo comparo la población Amish, hay una característica genética que se llama polidactilia, que es un dedo más, ¿ya? Eso quiere decir que hay muchos, de hecho el 10% de la población Amish la tiene, o sea, 1 de cada 10 tiene un dedo extra, tienen 6 dedos, ¿ya? En la población norteamericana total, ¿ya? Solamente es el 0,4%, no alcanza a ser una persona. En la población inglesa también es del 0,38%, incluso más bajo, ¿ya? Un poquito más bajo, no alcanza a ser una persona, pero en los Amish se da muchísimo porque ahí hay mucha endogamia, es muy común que entre primos se casen, entonces el gen de la polidactilia, que más encima es un gen dominante, prevalece o tiene la tendencia a prevalecer y mantenerse en la población, y por eso fue capaz de aumentar considerablemente, más del 300%. Sí, hay que pensar que lo normal es que sea la polidactilia de un 0,4% en la población norteamericana y en los grupos Amish es del 10%. Entonces, la gran mayoría de los Amish tienen un primo por lo menos que tiene un dedo más, ¿ya? Y eso se da precisamente porque ellos se aíslan y al aislarse sus genes andan dando vuelta ahí nomás, po. Son como los gitanos en cierta forma. De hecho, por ley los gitanos solamente se pueden casar con otro gitano, no con un chileno, por ejemplo, en el caso que viven los gitanos acá. Y por ende, sus genes solamente andan dando vuelta dentro de su población, por así decirlo, ¿ya? Ahí tendrían un ejemplo de efecto fundador también, ya donde los genes en cierta forma andan dando vuelta dentro de un grupo muy pequeño de la población general, de la población total, porque en realidad nosotros actualmente ya no vivimos, o incluso los mismos Amish no han podido mantenerse tan aislados de la población norteamericana estándar, por así decirlo, ¿ya? Pero ojo ahí con ese dato de la polidactilia. Selección natural. ¿Qué hora es? Creo que es la hora. No alcanzo. Bueno, voy a alcanzar a ver los distintos tipos de selección que existen, pero el ejemplo específico de la selección natural lo vamos a dejar para la próxima semana. La selección natural es el proceso, bueno, esto es lo que habló Darwin, no hay mucho más que decir, ya hablamos un poco de selección natural. Proceso que lleva diferencias en sobrevivencia y en reproducción. Recuerden que los individuos que se reproducen son los que sobrevivieron, ¿ya? Entre los organismos, dependiendo particularmente de las características visibles que tienen, o sea, de su fenotipo. Tenemos 3 tipos, ahí aparece la tercera, 3 tipos de selección, la selección natural, ya que favorece al fenotipo de mayor adaptación, adecuación biológica, pueden reemplazarlo por adaptación al ambiente, es lo mismo, llevando a cabo su adaptación general, ¿ya? La adecuación biológica es la capacidad de adaptarse frente a factores ambientales, por ejemplo, frente a la captura de alimento, qué tan rápido esa población captura alimento, está directamente relacionado con la capacidad de reproducción de ellos. Los conejos, por ejemplo, como tienen pasto disponible por todos lados, siempre andan comiendo pasto y por ende se reproducen muy rápido, ¿ya? Porque también fisiológicamente destinan mucha energía para reproducción. La ballena, por ejemplo, el caso extremo, ¿ya? Las ballenas prácticamente no tienen un consumo energético tan alto porque tienen un consumo energético alto, pero desvían mucha energía para aislarse del medio y generar enormes y gruesas capas de grasa, por así decirlo, para no morir de frío porque nadan prácticamente por todo el planeta. Pero no destinan mucha energía a reproducirse y por ende sus crías cuantitativamente no tienen muchas y los ciclos entre crías, los ciclos de gestación, por ejemplo, son casi de 2 años, 2 años y medio, ¿ya? Los individuos que tienen mayor capacidad de adaptarse al medio son los que sobreviven y todo esto en base a una clasificación fenotípica, o sea, clasificación visible de lo que se ve, ¿ya? Esa es la selección natural. La selección sexual se realiza dentro de la población entre individuos de la misma especie y actúa sobre la capacidad de un individuo de conseguir pareja y por ende de poder aparearse.
¿ya? Normalmente dentro de la selección sexual se establece el dimorfismo sexual, donde el macho es muy diferente de la hembra, o al revés, la hembra tiene una característica dimórfica o una diferencia morfológica muy marcada con el macho, en donde uno hace selección sobre otro. En español, tenemos ahí en la imagen los pavos. El pavo real macho tiene ese enorme abanico de plumas muy bonito y llamativo. La hembra no lo tiene. Como el macho tiene una característica dimórfica, una diferencia morfológica muy marcada con la hembra, es la hembra la que selecciona al macho que tenga esta característica lo más exagerada posible, porque lo más seguro que ese sea el macho más apto para generar descendencia apta. ¿Ya? Entonces, de esa manera, las especies van seleccionando dentro de la misma población al individuo que ellas consideran más apto. ¿Ya? Lógicamente eso en nuestra especie no ocurre, no tenemos ese tipo de selección porque tenemos una capacidad cognitiva diferente en este caso o mucho más compleja. ¿Ya? El león, por ejemplo, también tiene una característica dimórfica. El macho tiene esta hermosa corona de pelo, ¿no es cierto?, que le rodea la cabeza, que la hembra no la tiene. Y se presume que el macho alfa es aquel macho grande en tamaño y que tiene una enorme corona de pelos que le rodea la cabeza y que lo hace ver en más grande aún de lo que son los demás. ¿Ya? Y por ende ese lo más seguro es que sea el que tenga mayor derecho a reproducirse por sobre los otros. ¿Ya? El pájaro carpintero también tienen otro ejemplo, el macho del pájaro carpintero tiene esta corona de plumas, este penacho con plumas muy prominente y que la hembra no lo tiene, y la hembra busca al macho que tiene las plumas más bonitas, así de sencillo. ¿Ya? Y la más lamentable de todo, y con esta cerramos, es la selección artificial. ¿Ya? Y aquí tenemos que meter la intervención humana porque lamentablemente el ser humano ha hecho intervención dentro de poblaciones, particularmente para uso doméstico o uso ganadero o uso agrícola también. No solamente pensemos que estos ejemplos están aplicados a animales, también está aplicado a vegetación o vegetales comestibles, ¿ya? El ser humano en lugar del ambiente elige qué organismos se va reproduciendo, se pueden reproducir. Y por ende los va aislando y los va separando de la población original. Y de esa forma va filtrando las características que él quiere seleccionar y repite el proceso para que la característica se acentúe, se marque más. El mejor ejemplo, y de hecho se los coloca ahí, de selección artificial son los perros, ¿ya? Donde el perro original es el perro siberiano, por así decirlo, el lobo, ¿ya? Ese es el perro original. Y en cierta forma, en base a una sucesión de cruzas, después de la domesticación del perro, vamos generando estos perros chiquititos que parecen de juguete, pero no necesariamente son los más aptos para el ambiente. Son características deseables para la persona o para los seres humanos que los ven bonitos y toda la cuestión. O algunos perros sirven solo para cazar, otros son buenos para jugar con los niños, otros perros tienen estos pliegues, pobrecito perrito que está lleno de pliegues ahí, pero no necesariamente ese pobre perrito va a poder sobrevivir de forma apta al ambiente, porque la selección no la hizo el ambiente, la hizo el ser humano. O el humano jugó a ser Dios en este caso, y fue él el que fue aplicando cruzas selectivas y fue aislando un grupo de individuos de la población para generar normalmente una nueva raza. ¿Ya? No una nueva especie, porque recordemos que hacer cambios a nivel de especie involucra muchas veces, particularmente en mamíferos complejos como lo son los perros, millones de años de historia evolutiva, y nosotros no tenemos tantos años con los perros o no hemos vivido tantos años con los perros. ¿Ya? Compartimos un buen par de miles de años, incluso más que con los gatos, pero no para evolucionar, no para hacerlos evolucionar. ¿Ya? Por lo tanto, las diferencias que existen son a nivel de raza, no a nivel de especie. Y por ende, por eso es que los perros ustedes los pueden cruzar todos con todos, ¿ya? Porque la raza, si ustedes traducen la definición de raza, es técnicamente una subespecie, está por debajo de la definición de especie, ¿ya? Ustedes pueden cruzar un chihuahua con un San Bernardo, por ejemplo, porque pertenecen a la misma especie, son de distintas razas. Por ende, al pertenecer a la misma especie, son reproducibles entre sí y pueden generar descendencia fértil, que es la definición de especie.
¿ya? Así que ojo con eso para que lo consideren. Ya, no me alargo más porque la selección natural lo vamos a ver para la próxima semana y para no quitarle tanto tiempo al Cristian, al profe de física. Les subo al tiro su PPT, su guía, el video, ya la guía de ejercitación. No se olviden que tienen más, siempre les dejo 5 o 6 ejercicios para que puedan hacer semanalmente, para ver si me entendieron en resumidas cuentas. Y el sábado tenemos repaso a las 4 de hormonas. Taller, en realidad, repaso va anexo a la ejercitación que vamos analizando de parte del DEMRA. ¿Ya? Ya, chiquillos, nos vemos. Cuídense. Un abrazo. Y cualquier cosa me escriben nomás. ¿Ya? Chao, chao, nos vemos. Chao, profe, que esté bien, Chao, gracias. Claudia. Chau, chau.